Creo que ya nos hemos dilatado un poquito y voy a hacer la presentación de Maite Melero, que es doctora en Lingüística Computacional. Desde 2019 es investigadora del Barcelona Computing Center, Centro Nacional de Supercomputación, donde dirige el grupo de traducción automática del Laboratorio de Tecnologías del Lenguaje. Su investigación aborda los principales retos del procesamiento del lenguaje natural, con especial énfasis en las lenguas con pocos recursos y el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial de código abierto. Participa activamente en proyectos de investigación tanto nacionales como europeos que exploran distintos aspectos de la traducción automática y el tratamiento computacional del lenguaje. Antes de incorporarse al BSC, fue investigadora de la Universidad Pompeu Fabra y en Microsoft Research, donde lideró el desarrollo del corrector gramatical para el español y colaboró en el proyecto Microsoft Translator. Ha sido asesora de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y del Gobierno de Cataluña en temas relacionados con la traducción automática y las tecnologías del lenguaje, y asimismo colaboró con el Parlamento Europeo en iniciativas sobre igualdad lingüística en la era digital y ha organizado eventos, talleres, Multilingual Bio, series de talleres, SIGUL, que es Special Interest Group on Underground Resource Languages, para lenguas con escasos recursos, y también de la conferencia Language Technologies for All 2025, impulsada por la UNESCO. Actualmente responsable de Claria Catalunya, el nodo catalán de Claria es, y forma parte del comité directivo de SIGUL y de LinguaPax Internacional. Como ven ustedes, una autoridad experta en todo esto. Muchas gracias por aceptar venir, Maite. Bueno, gracias Dolores por la presentación y sobre todo por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí, sobre todo para cuando llegue el momento del debate, ¿eh? Intentaré que mi presentación no se haga pesada. Bueno, antes quería hacer un poco de referencia, como has estado hablando del nodo de Claria Comunidad de Madrid, tengo que decir que es una inspiración para el nodo Claria Catalunya. Nosotros vamos muy por detrás. Bueno, primero quizá explico un poco, aunque ya me has presentado, realmente mi trabajo se circunscribe a las tecnologías del lenguaje, o sea que no vengo del área de las humanidades, pero en cambio somos los que coordinamos el nodo de ClariaCat. Entonces nuestro esfuerzo está un poco en buscar sinergias y dinamizar una realidad, un ecosistema que en Cataluña, como aquí, es bastante complejo. Tiene muchísimos grupos de investigación, grandes universidades detrás, como por ejemplo la Autónoma de Barcelona o la Universidad de Barcelona, pero ellos están muy contentos de que quien lidere este nodo sea el BSC, que es un poco un agente neutral en las batallas universitarias. Entonces, nos han pedido mucho que sigamos liderando este nodo y ahora nuestro esfuerzo es buscar esta financiación que vosotros habéis podido encontrar y que esperamos nosotros también obtener. Nos hemos presentado a una convocatoria de la Generalitat para subvencionar redes de transferencia de conocimiento y si esto funciona, pues tendremos bastante financiación y realmente nos vamos a inspirar muchísimo en vuestra evolución y en vuestro proceso. Hubiera querido fotografiar todas tus diapositivas, pero ya me lo pasarás. Y bueno, entonces, sin más, ya sabéis entonces que vengo del ámbito de las tecnologías, no tanto de las humanidades digitales, pero de lo que vamos a hablar comprende los tres ámbitos, ¿no? Primero, la ciencia abierta, que es la propuesta de este programa y para la cual yo he tenido que preparármelo como una cosa diferente de lo que hago cada día, aunque en el fondo lo que hago cada día es ciencia abierta, pero no tengo a veces la ocasión de pararme y decir, pero ¿qué es ciencia abierta, ¿no? Inteligencia artificial, que es la parte la más densa quizá de la presentación, porque es la mía y la que controlo mejor. Y luego la parte de humanidades, que yo ya no voy a decir humanidades digitales porque de alguna manera
ya el adjetivo sobra, ¿no? Humanidades. Entonces, ups, he ido para atrás, sí. Entonces, vale, siempre me gusta hacer un poco de historia para todo. Cuando me dicen, habla de esto, yo pues voy para atrás y digo, a ver, ¿qué era? Entonces, vamos a hacer un poco de historia, vamos a ver hoy qué implica, vamos a ver un poquito por qué es importante, aunque eso quizá es una cosa que formará parte de todas las discusiones. Y luego el otro tema son los datos, que casi estaba a punto de poner otra bolita con datos, pero digo, pero es que los datos son relevantes en ciencia abierta, son relevantes en inteligencia artificial y son relevantes en humanidad, o sea que los datos van a estar ahí en toda la presentación y en todas las yo creo, durante estos 2 días. Y luego, pues eso, sobre los datos, no el ciclo, sino la espiral de vida de los datos. Algunas de estas cosas, Dolores ya las ha mencionado, pero mejor, porque así ya no hace falta entretenerse tanto y siempre va bien que las cosas aparezcan 2 veces. Bueno, primero, una definición. La definición, vamos a leerla y vamos a ver luego vamos a ver qué implica todo esto, ¿no? Vale, bueno, ¿ves? Aquí hablan de investigación científica, que esto te gustará, Dolores. Es un enfoque de la investigación científica que promueve transparencia. La palabra transparencia es continua, o sea, es súper importante la palabra transparencia. Accesibilidad, a que tú le has quitado la accesibilidad del FER, pero la accesibilidad también es un concepto que a veces se refiere, o sea, es amplio en el sentido de decir, vigila que sea accesible a todo el posible usuario, no solo a un grupo, a todos, ¿no? Accesibilidad, yo creo que sí que es importante el concepto. Colaboración, esto es precioso, y luego reutilización, que es también un concepto de sostenibilidad que en el siglo XXI tenemos que tener súper presente. Entonces, aquí el amigo Einstein nos lo plantea, no sé si él tenía mucha conciencia de eso, pero bueno, entonces, si nos remontamos al pasado, vemos que, a ver, la ciencia es muy antigua, ¿no? O sea, los sumerios hacían ciencia, pero hay un concepto que es la ciencia moderna, más o menos creo que se atribuye a los ingleses. La Royal Society, en concreto, tiene este bonito lema en latín, nullius in verba. No sé si hay latinistas que pueden dar una mejor traducción, pero lo que se lee por ahí se puede traducir como no confíes en la palabra de nadie, porque nullius es nadie, ¿no? Entonces, nullius in verba. Yo hubiera dicho, esto debe ser nada en palabras, pero no, es no confíes en la palabra de nadie, lo cual es buenísimo también para nuestros tiempos. Habría que estar siempre diciendo, nullius in verba. Bueno, pues resulta que esto se remonta a un químico, Robert Boyle, que se le considera el padre de la química moderna, que está detrás de muchos de los principios del método científico. Ahora podríamos pensar si ese método científico que Dolores duda de que se pueda aplicar a las humanidades, se puede o no, ¿no? En todo caso, ellos hacían química, hacían otras cosas, pero les pareció que el método científico era fundamental. Entonces, este lema ya nos lo anuncia. Ellos tenían un grupo de colegas que se llamaban el Colegio Invisible, y cuando alguno de sus componentes anunciaba el resultado de un experimento, los otros no querían saber el resultado, sino cómo había efectuado el experimento, ¿vale? De modo de que cualquier afirmación pudiera ser puesta a prueba por otras personas en otro sitio, ¿no? Entonces, los filósofos de la ciencia llamaron a esta condición falsabilidad. O sea, un resultado es falsable si existe un experimento que lo pueda desmentir, que lo pueda hacer falso. Se hace ese experimento y si se confirma que es correcto el resultado, pues es fantástico. Pero hay que tener esa condición de falsabilidad. No sé si las ciencias sociales y las humanidades se prestan a esa falsabilidad, pero también podemos discutirlo. Después vino, bueno, la ciencia empezó entonces en el siglo XVII, en los siglos XVIII y XIX se fue ampliando, consolidando. A ver si sabéis de qué biblioteca es la foto. Elena lo sabe. Que en realidad es Salamanca. Es una biblioteca mucho más antigua, pero creo que en esa época le debieron dar algún remozado.
Entonces, la ciencia se profesionalizó, ¿no? Empezó la profesión de los científicos, empezaron a expandir las universidades. Por supuesto, en esos siglos la circulación del conocimiento era lenta, era costosa y dependía del único soporte posible, que era el papel impreso. Imaginaos las discusiones científicas entre alguien que estaba en Inglaterra, alguien que estaba en Alemania, alguien que estaba en Francia, enviándose cartas, esperando la recepción, pues claro, todo iba mucho más lento. También dejaba tiempo a pensar. Y también es verdad que la colaboración se veía restringida no solo por esas barreras geográficas, también económicas, porque no todo el mundo se podía dedicar, sino también lingüísticas, aunque la solución era utilizar lenguas francas, ¿no? Cada especialidad tenía la suya, pues el alemán para la filosofía, el francés para muchas otras cosas, y bueno, el alemán no solo para la filosofía, también para la filología, y posiblemente para las ciencias más experimentales el inglés. De hecho, el inglés fue la lengua que poco a poco fue desplazando a las demás, ¿no? Entonces entramos en el siglo XX. Siglo XX se acelera bastante el tema, se hace mucha investigación. Esta foto, ¿sabéis qué es? Es de SIC. Y el resumen es mucha investigación financiada con fondos públicos, pero con resultados cerrados. Ahí empezaron a salir patentes, derechos de autor. Lo normal era generar datos que se quedaban en la mesa del investigador o como máximo en el departamento. Las publicaciones académicas eran de pago, bueno, son todavía. Prácticamente para publicar, que era un requisito académico, había que pagar siempre para acceder luego a la publicación. O sea, era un mundo que es en el que hemos crecido, Dolores y yo, en el que, bueno, pues se priorizaban la publicación más que la difusión, en realidad, y bueno, muy competitivo y muy cerrado. Entonces, viene... Ay, me voy para atrás, no, vamos para el... Viene la revolución digital, que no coincide exactamente con el siglo XXI, sino con el final del siglo XX, la llegada de Internet. Yo esa imagen también se la he pedido al chat GPT y tampoco me puso humanidades, me puso solo probetas, muchas probetas para rellenar los agujeritos. Entonces yo le pedí otros iconos más artísticos y entonces enganché la careta del teatro y la columna jónica esta. Porque es verdad que ciencia solo salen microscopios. Pero en todo caso, realmente Internet fue la gran revolución, y eso ya lo teníamos a finales del siglo XX, y de repente las comunicaciones fueron mucho más ágiles. Y entonces es cuando seguro que la parte está de decir, bueno, pero ¿cómo puedo yo acceder ya a lo que está publicando este? Se puso de manifiesto de manera más crítica, ¿no? Y entonces empezaron a salir estos repositorios abiertos, ¿no? En los diferentes ámbitos. Vale, por lo tanto, podríamos considerar que ciencia abierta es el resultado de la revolución digital y los movimientos de acceso abierto, que surgieron de varias inquietudes. Por ejemplo, en el ámbito del código informático, ¿no? Del software, allí fueron los primeros movimientos importantes realmente de apertura, ¿no? Código abierto, Linux, sistema operativo abierto, etcétera. En todo caso, justo al principio del siglo XXI, en el 2001, hubo una reunión muy importante en Budapest, promovida por el Instituto... sí, es Open Society Institute, que luego acabó siendo la Open Society Foundation, y esto era una iniciativa de un millonario húngaro-americano llamado George Soros, un filántropo. Sí, que los de las teorías de la conspiración tienen muy mala reputación, pero bueno,
Realmente su instituto es una red internacional que data de 1993, que tenía como objetivo principal promover sociedades abiertas, democráticas y respetuosas con los derechos humanos. Y en el ámbito científico, pues el propósito de esta reunión fue acelerar el esfuerzo internacional para conseguir acceso libre en Internet a los artículos de investigación en todos los campos académicos. O sea, enfocado a decir, bueno, que todos los... Porque ¿cómo va a avanzar la ciencia si hay que pagar por cada cosa que lees? Es que cae por su propio peso, pero es así. 20 años después, o sea, tampoco os penséis que ha ido tan rápido todo, ¿eh? 20 años después viene la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, que es el primer marco normativo internacional adoptado por consenso, que no por unanimidad, entre los Estados miembros de UNESCO y que define principios, valores, acciones para impulsar la ciencia abierta como un bien común global. Vale. La cita de abajo, ¿no? No es un fin en sí mismo la ciencia abierta, sino un camino, un medio hacia sistemas de investigación fairer, esta palabra que no te gusta, es como más justa, ¿sí? Más equitativa, diversa e inclusiva. Vale, pues entonces, ¿qué implica ciencia abierta hoy? Como hemos visto la definición, pues lo que implica está relacionado con la definición, ¿no? Queríamos transparencia, pues los datos abiertos y reutilizables tienen que tener transparencia y trazabilidad, de dónde han venido, ¿no? Queríamos accesibilidad, pues el acceso abierto a publicaciones sin muros de pago, con licencias abiertas. Queríamos colaboración, pues esa colaboración la permiten las infraestructuras de las que se van a hablar hoy y mañana extensivamente, ¿no? Repositorios, etcétera. Y reutilización, para eso necesitamos tener el software, tener los datos, pero también la documentación, porque sin documentación no sirve, es críptico. Por lo tanto, todas esas cosas son súper importantes. Tampoco me entretengo mucho porque eso va a salir repetidamente. Entonces, Europa. Yo tengo aquí que a nivel internacional la Unión Europea fue pionera en defender la ciencia abierta. De hecho, esta European Open Science Cloud es de 2015. O sea que aunque ahora estamos intentando entender en qué consiste, ya está hace años en funcionamiento. ¿Vale? Y como os van a hablar mucho de esto, yo esto lo voy a pasar. Pero un pequeño repasito a estas infraestructuras de ciencia abierta, pues está EOS, que os decía, OpenAIRE, que también nos ha mencionado Dolores, EUDAT, que comprende una serie de repositorios muy importantes, y en el ámbito nuestro también han salido Clarín Daria y CESDA en el ámbito de las ciencias sociales. Vale. Y llegamos a ver por qué es importante ciencia abierta. Aquí hay varias, 1, 2, 3, 4, 6 ideas, pero podrían ser 60, ¿no? Bueno, no me he puesto a pensar los inconvenientes de la ciencia abierta, pero también los podríamos discutir. ¿Pero por qué es importante? Bueno, empiezo por la equidad epistémica. Es decir, es un acceso más justo para países, regiones y actores tradicionalmente excluidos. En la época de los muros de pago, los que estaban en instituciones del primer mundo que ya se suscribían a esas publicaciones, permitían que los investigadores de esas instituciones tuvieran acceso sin pagar, ¿no? Pero los investigadores de centros con menos recursos, o sobre todo de países con menos recursos, pues simplemente no tenían ese acceso. Responsabilidad ética. Pues eso que mencionábamos del siglo XX, ¿no? Si el ente público está pagando por unos resultados, la sociedad tiene derecho a acceder a esos resultados. La colaboración científica global, mejorar, y también eso de cara al público, ¿no? Mejorar la visibilidad y el impacto social de las investigaciones de interés público, y también acelera la innovación y la transferencia, ¿no? Realmente la acelera mucho porque ahora mismo va muy rápido. Y por último, lo de nullius in verba, reproducibilidad y verificación. Y una cosa muy importante,
Ciencia abierta contra el fraude y las malas prácticas. En 2005, o sea, también a principios del siglo XXI, John Ioannidis, que era profesor del Stanford School of Medicine, publicó un ensayo en el que denunciaba que la mayoría de las publicaciones en medicina, que era su ámbito, contenían resultados que no podían ser replicados. Él utilizó un título un poco provocativo, ¿no? Porque el título dice son falsos, ¿no? ¿Por qué la mayor parte... ¿no? ¿Por qué la mayor parte de los resultados publicados son falsos? O sea, realmente es un título que llamó la atención. Pero lo que está él exponiendo es que estos resultados no seguían el nullius in verba, de hecho, o sea, no eran reproducibles. Ellos daban resultados, pero no la manera como habían llegado a esos resultados. Por lo tanto, esos resultados podían ser buenos, podían ser malos, pero si los experimentos sucesivos partían de ellos, el edificio entero se tambaleaba, ¿no? Y esto abrió lo que se conoce como la crisis de reproducibilidad. Crisis de reproducibilidad, que duró bastante y que fue también bastante fundamental en el impulso de todo el tema de la ciencia abierta durante el siglo XXI. Este ensayo, en 2022, ya tenía más de 6.000 citas y en este gráfico lo que vemos, que lo he sacado de Wikipedia, es en qué áreas se citaba más, ¿no? Es un poco un proxy para ver en qué áreas el tema este de la reproducibilidad se ha tenido más en cuenta. Entonces, aquí tenéis que, pues, lógicamente, el área de la medicina y la biología son las que más lo citan, las que más se plantean el problema de la reproducibilidad, pero también otras, y abajo de todo, muy abajo de todo, Historia y Humanidades, el rosa, también se cita. Bueno, me ha parecido un gráfico curioso. Vale. Bueno, eso también lo vamos a ver en varias, ya lo hemos empezado a ver, pero por repetir que no quede. Los datos en ciencia abierta deben cumplir unos principios, digamos 3 colecciones de principios. Los típicos FAIR, que son los básicos, los más importantes, etcétera, etcétera, que básicamente determinan cómo deben organizarse los datos para ser útiles. Luego, otras 2 familias, sobre todo a mí me hace gracia la segunda, que es la CARE, otro acrónimo en inglés, que aquí el objetivo es que la gestión de estos datos respete los derechos y valores de las comunidades donde se generan los dichos datos. Y esto sí que es muy relevante para las ciencias sociales y las humanidades digitales. Y por último, Trust tiene que ver también con todo lo que vamos a estar viendo estos días, que son que los repositorios y las infraestructuras digitales deben generar confianza. O sea, donde se almacenan estos datos tiene que cumplir unos principios también. Bueno, los vemos así un poquito más en detalle. Uy, siempre voy al revés, ¿eh? Vale, el famoso FAIR lo que requiere es que los datos estén correctamente descritos y, sobre todo, el primer principio es que estén localizables mediante un identificador persistente, es decir, que le pongas un nombre. Ese dato tiene un nombre y ese nombre es para siempre. Entonces, sabes que cuando te refieres a eso, estás hablando de un determinado dataset que es de una determinada manera. Que estén accesibles quiere decir que si los buscas los puedas encontrar, puedes llegar a ellos, a pesar de que no tienen por qué estar gratuitamente en un portal, ¿eh? Pueden necesitar una autenticación de usuario, incluso pueden necesitar una tarifa. Eso no. Interoperables, sí, los formatos estandarizados, esto nos lo piden las máquinas. Pero, porque claro, lo que queremos es no ambigüedad. Entonces, ahí eso es un principio también. Y luego ya el objetivo final de que es para qué todo esto, pues que sean reusables y por lo tanto que estén bien documentados y que sepamos qué licencia tienen. Eso también es muy importante. Los CARE Principles un poco salieron a rebufo de los FAIR, ¿no? Estos son más de tipo ético y
y lo que dicen es que los datos, de alguna manera, deben beneficiar a las comunidades de origen de dichos datos. Y estas comunidades deben tener la autoridad del control de esos datos, de cómo se usan, de cómo se accede a ellos. Los investigadores deben actuar de manera responsable y transparente. Y la E de ética, pues priorizar cosas como un poco obvias, ¿no? Pero el consentimiento informado, la sensibilidad cultural, los derechos humanos. Parece decir, bueno, ¿y esto de dónde ha salido? ¿No? Pero es verdad que en muchas disciplinas, por ejemplo en la mía, en las tecnologías del lenguaje y sobre todo en el ámbito de las lenguas con pocos recursos, pues ha habido muchas aproximaciones a comunidades de lenguas poco habladas o que fueran muy habladas, que no tuvieran recursos digitales, ¿no? Esto ha sido así durante mucho tiempo. Todavía lo es, aunque muchísimas lenguas con el avance de la tecnología se han incorporado a la revolución tecnológica de la IA, digamos. Todavía quedan muchas que no, pero ahora ya hemos aprendido un poco más, porque en los primeros tiempos de ir a buscar datos, los datos se necesitan para la tecnología, se alimentan de ellos, pues no había ni mucha sensibilidad, ni mucha responsabilidad y no había tampoco mucha visión del beneficio colectivo. Porque aunque tú fueras allá diciendo, si me das tus datos, si hablas aquí durante 10 horas sobre tus cosas y yo voy cogiendo datos sobre tus lenguas, luego tu lengua va a tener un corrector o un no sé qué, ¿no? Pues luego lo que pasaba es que, sobre todo pasaba en Estados Unidos, en Canadá, eran compañías las que luego comercializaban las aplicaciones que hubieran hecho con esas tecnologías y además eran las propietarias de los datos. Entonces aquí hubo una revolución por parte de las comunidades indígenas en que dijeron ni hablar, también en Nueva Zelanda. Entonces cualquier activista lingüístico que participe ahora en un foro de estos, te va a decir lo primero, las comunidades son las que mandan sobre sus datos. Y de ahí viene esta familia de principios. Y por último, bueno, pues ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Esos repositorios tienen que ser transparentes en todos los procesos y políticas y gobernanza, centrados en las necesidades de los usuarios, sostenibles, tienen que utilizar tecnologías robustas y seguras y todo esto. Entonces, ahí están las 3 familias de principios. Y por último, porque yo creo que esto ya es la última parte de esta primera introducción en ciencia abierta, un repasito de la espiral de vida de los datos, pero que no me voy a entretener mucho, primero porque ya ha aparecido en una diapositiva de Dolores y porque seguramente se va también a hablar más de esto. Pero bueno, lo voy a explicar un poco desde nuestra perspectiva de desarrollo de aplicaciones de tecnología lingüística. Primero vendría la fase de planificación, donde además esto ahora es una obligación, tú haces una propuesta, un proyecto y tú tienes que tener tu Data Management Plan, esto es obligatorio. Tienes que definir qué datos vas a utilizar, si tienen algún problema ético, qué licencias van a tener, etcétera, etcétera. Luego empiezas por la recopilación. La recopilación es súper amplia en cuanto a metodologías, porque puede ser tan sencilla como ir a estos repositorios que vais a ir conociendo durante estos días e ir a ver qué hay que te pueda servir, es decir, conjuntos de datos que ya estén ahí preparados por otros investigadores, o puede ser tú que tengas que digitalizar datos que previamente no han estado digitalizados. O puede ser que generes datos nuevos en las ciencias sociales, que hagas entrevistas a la gente, etcétera, etcétera. Pues toda esta fase, sobre todo si son datos ex novo, es muy importante un metadatado básico para empezar. O sea, que toda la información relevante esté en forma de metadato. Yo supongo que un metadato todo el mundo sabe lo que es, pero simplemente es explicar de una manera muy formal, la palabra importante es que sea formal, informaciones que puedan ser relevantes a la hora de entender qué son esos datos. Luego vendría la parte del procesamiento. El procesamiento es bastante automático, semiautomático, ¿no? Hay que limpiar esos datos, se pueden anotar
por humanos. Los humanos pueden añadir informaciones que sirvan para luego explotar esos datos, y también se pueden anotar automáticamente, ¿no? Se pueden pasar, como si son texto, por ejemplo, por herramientas de procesamiento del lenguaje. Se les puede añadir información lingüística, morfológica, sintáctica, etcétera, y más, de sentimiento, pues esto es positivo, esto es negativo, identificación de si son, yo qué sé, por ejemplo, datos literarios, identificación de entidades nombradas, ¿no? De personajes, de lugares. Todo esto se puede ir marcando y el conjunto de datos se va ampliando con todos los metadatos. Tengo aquí algunas notas por si me olvido de alguna cosa importante que se me hubiera ocurrido. Luego viene la parte de la documentación, que, como os digo, es imprescindible para poder luego reutilizar esos datos. Porque, claro, cuando uno maneja sus datos y no piensa compartirlos, pues ya, ¿para qué luego documentar? Ya sabe muy bien lo que hay, ¿no? Pero es fundamental esta parte para que el dato se pueda reutilizar. Entonces, los metadatos pueden ser simplemente de tipo descriptivo, pues esto es una encuesta sobre memoria histórica en Andalucía entre el 2017 y el 2018, por ejemplo. O de tipo técnico, ¿no? El formato es XML, tal y cual, TI, tal. Y administrativo. Estos datos tienen tal licencia, requiere atribución de autoría, etcétera, etcétera. Luego viene el almacenamiento. El almacenamiento puede ser en el propio servidor del investigador, que luego puede querer exponer el metadato, por ejemplo, en algún repositorio de estos abiertos o consolidados, de los que vamos a ver, y de manera que se puedan citar, porque si no los publicas no los vas a poder citar. No puedes decir, yo tengo en mi ordenador este conjunto de datos y sobre esto he hecho tal cosa, ¿no? Por lo tanto, aquí es muy importante lo del identificador, lo que se conoce como Digital Object Identifier, DOI, ¿no? Por eso los repositorios, estos lo primero que hacen con el dataset que entra es bautizarlo, darle un DOI, un nombre. Y aunque ya sea un acceso abierto o controlado por usuario o por lo que sea, al menos los metadatos siempre visibles, ¿vale? Entonces, en un Zenodo, en un Clarín, en un Shock o lo que sea. El almacenamiento, perdón, he mezclado un poco almacenamiento y publicación. La publicación es hacerlos visibles, almacenamiento es tenerlos en un sitio que no se pierdan, porque si solo los tienes a lo mejor en un sitio, no los tienes en la nube, los tienes en un servidor, la idea es que esos datos no se pierdan, ¿eh? Y llegamos al punto final pero inicial, de la espiral, que es la reutilización, ¿vale? Porque si esto no fueran datos abiertos, pues igual nos podríamos quedar antes, pero llegamos a la de la reutilización, y como en la reutilización esos datos se pueden enriquecer, reinterpretar, ampliar, etcétera, nos encontramos con una nueva versión del dataset, y por eso digo una espiral, porque entonces volvemos a otra fase de experimentación o de enriquecimiento de esos datos, y entonces vamos subiendo en la calidad del dataset. Y un ejemplo que se me ocurrió que podía comentar es el de un corpus de mi área, que se llama Áncora, no sé si lo conocéis, bueno, seguro que alguien sí, que es un corpus creado por la Universidad de Barcelona de español y de catalán, que tiene 1 millón de palabras, y que nació como un recurso para el análisis sintáctico, o sea, entrenar analizadores sintácticos, ¿vale? Con anotaciones de categoría morfosintáctica, o lo que se llama en inglés part of speech, y estructuras de constituencia y dependencia, ¿no? Árboles sintácticos. En una segunda iteración, otras personas, otra gente, le incorporó anotaciones de roles semánticos, de verbos predicados,
Más tarde, años más tarde, otro equipo, otras personas añadieron correferencia, relaciones anafóricas, estructura discursiva. ¿Vale? Otra universidad, Charles University de Praga, cogió ese corpus y creó una versión con un formato, que es el CONEL, que es compatible con las herramientas de procesamiento del lenguaje más importantes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos que con cada iteración el valor de este corpus ha crecido, pero no por acumulación pasiva, sino por intervención activa de la comunidad. ¿Vale? Bueno. Vamos a entrar ya en el tema de la inteligencia artificial y no podemos hablar de inteligencia artificial, bueno, más específicamente inteligencia artificial generativa, que ahora es lo que se conoce como una IA, sin hablar de los LLMs o grandes modelos de lenguaje o modelos grandes de lengua. No tengo muy claro cuál es la mejor traducción, porque estamos ya tan acostumbrados a los anglicismos. LLM es un acrónimo de Large Language Model. Pero yo, como siempre, empiezo por la historia y, además, como es la mía, pues no me podía resistir y voy a hacer un poco de historia de lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? De cómo los datos nos sustituyeron a nosotros, a los lingüistas, porque yo, de formación, soy lingüista. Y luego vamos a ver qué es un LLM. Luego vamos a ver un poco la visión de la IA, ahora ya usamos IA de una manera así muy familiar, como infraestructura pública, y os hablaré un poco del proyecto ALIA del Gobierno español y un poco comparar los modelos más importantes en términos, por ejemplo, multilingüismo y apertura, ¿no? Vale, o sea que todo empieza a nivel global o cósmico en noviembre de 2022, en que el público descubre ChatGPT y entonces ya de golpe entramos en la era de la IA. O sea, antes del 2022 no estábamos en la era digital, quizá, pero no de la IA, y ahora ya sí, ahora estamos en la era de la IA. Y realmente el ChatGPT fue muy rápido, su expansión. Luego hubo como una especie de plató, pero aquí este tuit de Sam Altman era desde una semana después de abrir el modelo y por el método de boca a oreja, en una semana tenía 1 millón de usuarios. Nunca en la historia de la tecnología digital, ni de las redes sociales, ni nada, ni las aplicaciones, una cosa había tenido una expansión tan rápida. Por lo tanto, ya está claro que aquí teníamos algo importante. Aquí, un poco para aclarar el framework en el que nos movemos, por qué pasó, cuándo pasó, ¿no? ¿Cuáles son los 3 pilares? Los 3 pilares se refiere a los algoritmos, que yo digo nuevos entre comillas, porque estos algoritmos que se conoce como redes neuronales de aprendizaje profundo no son nuevos. Estaban ya en el mundo científico desde los años 80. Pero ¿qué pasaba? Que la potencia computacional no estaba a la altura y no había tantos datos digitales, ¿no? Entonces, existían como arquitectura teórica, se usaban en plan muy experimental, pero los resultados eran tan pobres que se descartaron, se dejaron de lado. Y muy poca gente siguió con ellos, y luego veréis quién y cómo eso ha impactado. Por supuesto, las cantidades masivas de datos es una cosa que es acumulativa. Empezó con Internet y con la digitalización y se han ido pues, incrementando sucesivamente. Y por último, la potencia computacional también se ejemplifica mucho con las tarjetas gráficas, ¿no? Durante mucho tiempo el cerebro de un ordenador era la CPU, ¿no? y Central Processing Unit, si no estoy equivocada, CPU.
Pero existían unas tarjetas más potentes, que eran las GPUs, que las usaban los videojuegos porque manejaban gráficos. Y es que, claro, un gráfico es mucho más exigente en términos de todo, de lo que ocupa, ¿no? que un texto. Un gráfico tiene muchísima más... entonces, para manejar gráficos en los videojuegos se necesitaba otro tipo de hardware y se inventaron las GPUs. Y entonces, la confluencia de las tres cosas está en la base de todo lo que hemos visto después. Y el largo camino del ChatGPT en el procesamiento del lenguaje natural. Yo cuando, preparando esta charla, le comenté un poco por encima a una hija que tengo, que no es del ámbito, dice, pero ¿por qué vas a hablar si vas a hablar de ChatGPT, ¿por qué vas a hablar de tu cosa, de traducción automática? ¿Qué tiene que ver? Y yo digo, me quedé muy sorprendida porque pensé, o sea, ¿no se te ocurre que la traducción automática que todos conocemos popularmente, al menos a través de Google Translate, ¿no?, tiene algo que ver con ChatGPT? Pues no sé, parecía que no. Por lo tanto, os digo que sí, tiene que ver. Lo que antes se conocía y cada vez se usa menos, lo de procesamiento del lenguaje natural, o en inglés Natural Language Processing, ahora mismo ya se deja de lado ese término y se habla de inteligencia artificial. ¿Tú a qué te dedicas? Yo a inteligencia artificial. Pues eso. Pero antes de eso había otra cosa. Antes de mi época, digamos que de las dos diapositivas que hay ahí, yo estoy en la de abajo, en la primera no estoy, porque eso es antes. Eso es pues hacia los años 60. De hecho, ese recorte de diario corresponde a los años 60. Y a ver si tengo aquí... No, no le he puesto lo que pone, pero bueno, ya os lo digo. Era como una especie de previsión de futuro, ¿vale? Era una época en que el futurismo estaba muy, muy en boga, y una de las cosas que aparece es un traductor, un traductor universal. Y es que con los primeros ordenadores se plantearon de repente dos grandes posibilidades. Una, los cálculos muy complejos, y en la parte del lenguaje también pensaron, esto servirá para traducir todas las lenguas. Pero claro, eso era un poco ambicioso para el nivel de ordenador de esa época. Se invirtió dinero al principio en eso, sobre todo los americanos estaban muy interesados en poder traducir del ruso al inglés. Pero en el año 1965 hubo un informe de un comité que se dedicó a verificar la realidad de la tecnología y se llegó a la conclusión de que era imposible y que no se tenía que invertir ni $1 más ahí. Y ahí se paró todo. Al menos en Estados Unidos se paró todo bastante. Europa, la Europa inicial, que primero eran 7, luego fueron 9, luego fueron no sé cuántos, la cuestión esta multilingüe era como muy relevante, porque si tenía que ser una sociedad de naciones, tenían todas las lenguas de los distintos países de la Unión tenían que tener el mismo estatus. Entonces era un dineral en traducciones. Por lo tanto, la Unión Europea siempre ha estado muy interesada en hacer más asequible, menos costoso el problema de la traducción. La traducción automática sería, en el momento de los finales del siglo XX, la aplicación más ambiciosa de todas las que el procesamiento del lenguaje natural se planteaba. Era como lo más, ¿no? Tienes una frase en un idioma, la entiendes y la generas en otro idioma. Vale. Y al principio la aproximación era, nosotros lingüistas, nosotros expertos en el lenguaje, vamos a hacer reglas un poco inspiradas en la gramática de Chomsky, ¿no? La gramática formal de Chomsky, que convertía el lenguaje, que es aparentemente una cosa inmanejable, en algo formalizable, en algo que puedes expresar de forma casi matemática. Pues escribíamos reglas que a partir de texto superficial y con unos diccionarios que para cada
palabra o para cada forma te daban una información también muy formalizada, pues el sistema, aplicando esas reglas, era capaz de analizar primero morfológicamente una palabra y deducir que tal palabra era un verbo y que ese verbo estaba en tercera persona del pretérito perfecto, etcétera, etcétera. A partir de toda la información morfosintáctica de la palabra, montar árboles sintácticos, pues el artículo es femenino y el nombre es femenino, por lo tanto esto es un síntoma nominal, concuerda, tal, no sé qué, y ahí haciendo en lo que se conoce en la traducción automática como el triángulo de Vauquois, ir subiendo en abstracción hasta crear una forma lógica o una forma más semántica, en la cual ya solo transfieres la forma lógica, que tiene que ser como idéntica, idealmente, si llegas a una especie como de interlingua, o en todo caso muy parecida, con muy pocas reglas para pasar de una forma lógica en una lengua a la otra, y luego traduces los terminales, digamos, ¿no? Las palabras, y a partir de ahí generas bajas, ¿no? en la otra lengua y traduces. Esto era cuando estuve en los años 2000 en Microsoft, como ha dicho Dolores, ese era el sistema. Lo que pasa es que enseguida se introdujo, o sea, las reglas estaban hechas por humanos, pero la parte de la transferencia ya se empezó a intentar automatizar de manera estadística, ¿vale? Entonces, es que efectivamente, después de esta fase, vino la aproximación estadística. Una persona muy conocida en el ámbito, que era Franz Hoch, por ejemplo, dijo esto. Dice, ya hay muchas traducciones en muchas lenguas que mucha gente ha hecho. No hace falta que las máquinas hagan más siguiendo esas reglas. Y algunas, la mayoría de las traducciones que hay por ahí, las han hecho humanos. Vamos a aprovechar estas traducciones y vamos a hacer que las máquinas aprendan del par original destino de un texto, ¿no? Esa fue la intuición. Ahí ya es cuando los datos empiezan a sustituir a los lingüistas. Esta gráfica de aquí que dices, ¿por qué ha puesto eso? Bueno, esa es la distribución de las principales lenguas en Internet. No se ve nada porque es muy pequeño, pero la línea de arriba ya adivinaréis que es el inglés, ¿no? Entonces, claro, el problema con esta aproximación es que la mayor parte de datos siempre están en inglés. Desde el primer momento, porque al principio, cuando todo eran reglas y diccionarios, todas las lenguas estaban en igualdad de oportunidades, ¿no? Mientras tuvieran sus lingüistas que codificaran el diccionario y que hicieran las reglas, pero a partir del momento en que aprendemos de los datos hay que reconocer que hay un gran desequilibrio. De hecho, si leéis este párrafo de Franz Hoch, lo que está diciendo es que el inglés era la interlingua. Lo cual, bueno, pues al final era como una intuición, porque al final es un poco lo que está pasando y luego lo veremos cuando veamos qué es un LLM. Vale, y entonces ya nos trasladamos al 2012, o sea que a partir de los primeros años del siglo XXI lo que predominan son los sistemas estadísticos. Los sistemas estadísticos efectivamente utilizan los textos, que tienen que ser paralelos, etcétera, etcétera, pero los utilizan de una manera frecuencial, de una manera guiada por el humano, ¿no? Pues cuando veas estas secuencias que no es, o sea, un poco la diferencia aquí, cuando ya recuperemos ese algoritmo que os decía yo de los años 80, que se llama red neuronal, es que el sistema va a aprender de forma automática, no habrá ni que decirle. Y este señor es Geoffrey Hinton, al que le dieron el premio Nobel el año pasado. ¿Vale? Es un informático, es un profesor, él es inglés, pero trabajaba en Montreal, o en Toronto, perdón, en Canadá durante muchos años, y era de los pocos que desde los años 80 seguía con sus redes neuronales. Él seguía explicando su rollo a sus alumnos. ¿Y qué pasó? Pues que un par de alumnos suyos tuvieron la ocurrencia de utilizar estos algoritmos de su profesor en un reto que se organizaba anualmente de identificación de imagen. A partir del momento en que los datos son importantes,
datos anotados, o sea, un sistema estadístico aprende de datos anotados. En el caso de la traducción automática, un dato anotado significa que tienes el original y que tienes la traducción, porque si no, no es un dato, no le puedes enseñar al modelo. En el caso de la identificación de imagen, fue muy importante un conjunto un dataset, un conjunto de datos que se llama ImageNet, que fue construyendo una profesora de una universidad americana, no me acuerdo cuál, en el cual tenías la imagen y que seres humanos habían anotado qué representaba esta imagen. Entonces, con este conjunto, cada año se les daba a los investigadores del mundo entero la posibilidad de que probaran sus algoritmos, sus cosas, para ver la precisión de sus predicciones, ¿no? Y en el 2012 ellos fueron con su algoritmo, y su algoritmo basado en redes neuronales, con una GPU, y arrasó. O sea, fue muchísimo mejor que el segundo. Y entonces, a partir de ahí se produjo un efecto en cadena, que también es lo que pasa actualmente con la ciencia, y es que al ser abierta, al ser todo tan al alcance, ¿no? Pues que los descubrimientos en un ámbito pues, pum, se transfieren a otro ámbito y yo voy a probar, estos han probado este algoritmo con un reconocedor de imagen, pues yo lo voy a probar para la traducción automática, a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa, en 2017 apareció una arquitectura de red neuronal, que es lo que está aquí dibujado, que sería para traducir de forma automática, que se llama Transformer. Hay un artículo seminal publicado por un equipo de Google que se llama Attention is all you need. Esto de attention es un mecanismo que introdujeron ellos en cómo funciona esta red neuronal. Esta red neuronal, llamada Transformer, tiene dos partes, como es una red pensada para traducir, tiene una parte, ¿no?, que analiza, esto tiene luz, bueno, una parte que analiza la entrada, aquí tienes una representación, como si fuera un interlingua, y aquí tienes una parte que genera un poco como el triángulo de Beauvoir, ¿no?, y una parte que se genera. Esto se llama encoder y esto se llama decoder. Y esto no lo digo por nada, sino porque luego será relevante. Vale, me paro un momentito a ver qué es una red neuronal. Muchos de aquí ya lo sabréis y os será totalmente inútil esto, pero estas imágenes que una vez encontré en internet me parecen bastante visuales para entenderlo, ¿vale? Bueno, entonces una red, para empezar, es una red, es un algoritmo de aprendizaje automático que, en lugar de tenerlo que programar explícitamente, aprende las reglas a partir de los datos de entrenamiento. ¿Vale? ¿Y cómo lo hace? Bueno, en principio hablamos de aprendizaje supervisado en el sentido que hay unos ejemplos anotados con una solución. Durante la fase de entrenamiento, el modelo, cuando hace una predicción, es decir, el modelo dice, pues si lo miramos aquí en el gráfico, este es el gato que hay que identificar. Este modelo no entrenado, si miráis cada bolita de esta, es como lo de la cocina, ¿no? Como un dial que tiene diferentes posiciones, están todas a cero. Cada una sería, imaginemos, la neurona, ¿vale? Y luego hay una salida que no se ve muy bien porque está en color rojo, y como esto venía de una cosa en francés, está en francés, y pone árbol, ¿vale? El modelo no inicializado dice esto es un árbol. Y luego tú, como tienes el dato con la información, le dices, no, mira, es un gato. Entonces él vuelve para atrás con un mecanismo que se llama, en inglés, backpropagation, que justamente es la contribución de Geoffrey Hinton a todo este tema, una contribución importantísima, porque lo que hace la backpropagation es mover un poquito estos diales para que lo que luego pase se acerque un poquito más a gato, ¿vale? Y eso se hace de forma iterativa. Forma iterativa es la fase de entrenamiento del modelo. El modelo entrenado es cuando los diales quedan en ciertas posiciones. Veis que ya cada uno tiene una posición distinta y el resultado coincide con lo que lo que queríamos que fuera, ¿vale? Estos diales, cada uno en su posición, ese conjunto, es lo que se conoce como los pesos del modelo. Un modelo no es otra cosa que una matriz multidimensional y en cada posición un numerito, y ese numerito es el peso de esa neurona. Entonces un modelo es ese gran conjunto de numeritos. Cuando dices, pues me he bajado un llama,
te has bajado esa matriz con todos esos numeritos entrenada para una cierta cosa. Luego tú, si quieres, coges eso como base, que sería diferente de la base inicial, y hay un conjunto no inicializado, y ya tienes una cosa que ya funciona, ¿no? Y ahí luego tú lo puedes seguir entrenando, ¿no? Vale, entonces, el transformer, que es esa arquitectura que surgió originalmente para la traducción automática y que tiene una fase de encoding y una fase de decoding, es el que está en la base de los grandes modelos de lengua. ¿Cuál fue la idea genial? Como os digo, las cosas van pasando de una área a otra, ¿no? Los que hacían traducción automática sacaron eso, de repente la traducción automática era mucho más buena, pues los que no hacían traducción automática pero hacían procesamiento de lenguaje dijeron, pues oye, yo en vez de usarlo para traducir, lo que voy a hacer es que le voy a dar un texto en una lengua, ese sería el conjunto de entrenamiento, y luego le voy a quitar palabras, le voy a borrar palabras, le voy a enmascarar palabras, y que aprenda a reconstruirlo. Como yo ya tengo el contexto original, le puedo enseñar el ejemplo, o sea que él se tiene que ir acercando a ese texto original, ¿vale? Y esta idea tan básica está en la base de cómo los LLMs aprenden lengua. O sea, en realidad a base de ese entrenamiento tan simple aprenden a construir lenguaje. Básicamente hay dos tipos de modelos de lenguaje. Los primeros que surgieron son los tipo BERT, son los que se llaman discriminativos. Estos sirven, pues, a lo mejor para clasificar. Dime de qué estilo es este texto, ¿no? Clasificar cosas. Esto pertenece a esta clase, esto pertenece a esta otra. Y esos modelos utilizan la fase inicial del transformer, el encoder. Y luego surgieron los que realmente están transformando el mundo, que son los generativos, los que usan solo la parte del decoder, los que generan, ¿no? Han aprendido a continuar un texto. En esa tabla veis cómo los distintos años, los distintos modelos también van aumentando en el tamaño del conjunto de entrenamiento. Y en esa gráfica se ve también el número de parámetros. El número de parámetros, cuando dicen, pues tal modelo es un 7B, 7 billones, en realidad es que tiene 7.000 millones de neuronas, de pesos. Vale. Entonces, eso de que predicen la siguiente palabra parece un poco como lo que hacían ya desde hace muchos años las apps estas de texto predictivo, ¿no? Pero no. La diferencia fundamental es que, al menos las de esa época, consideraban la palabra como una secuencia de caracteres, y entonces pues utilizaban justamente una aproximación estadística, ¿no? De frecuencia de coaparición. Y parece que predecir lo que viene detrás es eso. Pero no, es bastante más complejo, y a ver si lo puedo un poco transmitir, esa complejidad, explicando los tres factores clave que crean esa complejidad. Lo primero es cómo se representa una palabra en un modelo de lenguaje. Tenemos que representarla con un número, ¿vale? Pero no, si lo representáramos con un número aleatoriamente, ¿no? Pues empezamos por el diccionario y en la primera, abaco, y le damos un 1. A la siguiente, tal, el banco le toca 2.450, la silla, 45.110. ¿Qué pasa? ¿Qué relación hay entre el banco y la silla? Para nosotros está claro, pero para la máquina, si tú me dices 2.450 y 45.110, no hay ninguna relación. Entonces, lo que nos interesa es representar el significado. Y, como decía Wittgenstein, el significado es cómo se usa esa palabra. Y eso sí que es lo que le puedes enseñar a la máquina. Es decir, no le das la definición del diccionario, sino que le dices, mira, esta palabra se usa así. Y se usa así en cientos de miles de contextos, porque le das muchísimos datos. Entonces, a partir de todos esos cientos de miles de contextos, y de manera, digamos, supervisada, en el sentido de que hemos dicho que hemos explicado cómo se entrena con el texto completo, el texto enmascarado, etcétera, etcétera, pero el modelo, con sus millones de parámetros, extrayendo sus propias reglas,
él se crea una representación de estas palabras que es muy multidimensional, o sea, no me la puedo ni imaginar gráficamente, una matriz de 300 dimensiones, en el que esa palabra, pues por una dimensión está cerca, pues el banco está cerca de silla en una dimensión, pero en otra está cerca de otra palabra que sea masculina, a lo mejor, ¿no? Y por otro lado está cerca de las palabras que banco como palabra polisémica tiene, ¿no? Tiene otros sentidos. Entonces, toda esa complejidad es lo que llaman los word embeddings y es lo que está en la base de la magia también, ¿no? Luego, otro punto sería lo de la atención, que hemos mencionado en ese artículo seminal, que es un mecanismo que no voy a entrar en detalle, pero que le permite conservar en memoria un contexto muy grande, porque va asignando a los diferentes segmentos la relevancia de si una palabra será significativa para entender esa frase, ¿vale? Y realmente los contextos ahora mismo son enormes, son casi de la longitud de un libro. Y luego la profundidad de la red, o el número de parámetros, ¿no? La red, aquí hay un dibujito también para que, supongo que ya muchos ya habéis visto dibujitos parecidos. Las neuronas están todas interrelacionadas entre ellas, las capas intermedias, aquí salen 4, pero son centenares. Y cada capa hace un trabajo, hace una tarea, ¿no? Procesa, transforma el texto un poco más y se va. Ahora una de las líneas interesantes es intentar entender qué pasa dentro de un entrenamiento de un LLM. Esto es una cosa que necesita una investigación como quien estuviera investigando un animal nuevo que no conoce, ¿no? En inglés le llaman probe, P-R-O-B-E, en el sentido de ¿no? Como hacer un agujero y ver qué está pasando ahí, ¿no? En esa capa. Cada capa, bueno, es un poco, se intuye, por ejemplo, en los modelos que analizan imágenes, parece bastante claro que primero se distinguen las sombras de las luces, luego los límites de las formas. Es como una cosa progresiva y que se construye, y eso es realmente lo que le da la potencia. Pero como os digo, es un poco una caja negra de momento. O sea que no sabemos qué hace. Vale, y aquí un poco de detalle también que me parece bastante ilustrativo para entender lo que hace un LLM. Vale, hemos dicho que un LLM lo que básicamente hace es continuar el texto. Todavía no hemos llegado a lo que es un chat GPT, ¿vale? Esto es previo. Es un sistema de continuar un texto de la forma más plausible. Esto es el entorno de GPT-3 o GPT-4, creo que esto era GPT-3, que es el modelo generativo de OpenAI que está detrás del ChatGPT, ¿vale? Y aquí yo empiezo una frase, que no lo veo, voy a acercar. We were amazed by el modelo propone beauty. Y a continuación él mismo, y esto ya no se ve, el usuario no lo ve, vuelve a hacer ¿qué es más? Pues hacer la iteración. ¿Cuál es lo más probable si he puesto beauty? Of them. ¿Qué es lo más probable? Y entonces, bueno, aquí yo lo paro a un screenshot y él tiene unas cuantas posibilidades que están ordenadas por probabilidad, ¿vale? Scenery, landscape, brand, sunset, canyon, ¿vale? Y entonces, aquí hay un parámetro que se llama... No sé mucho, bueno, aquí mira, que se llama temperatura, ¿lo veis? Esto lo puedo manipular yo como usuaria, esto es un playground, porque es para jugar, como usuaria del modelo. ¿Qué es lo que hace la temperatura? La temperatura, un número entre 0 y 1, lo que regula es la aleatoriedad de la selección de esta continuación. A menos temperatura, menos aleatorio. A más temperatura, más aleatorio. Y más creativo al mismo tiempo, ¿vale? En este caso, la temperatura la puse bajita, es un 0,16, por lo tanto lo que va a escoger es scenery, que es para él la más frecuente. La más frecuente no, perdón, la más probable. Pero plausible no quiere decir verídico. Esto está en catalán, pero bueno, está en
se han descubierto 3. Y aquí la temperatura la he puesto a tope, ¿vale? Y se han descubierto 3. Y entonces él sigue 9, hay nuevas, luego especies de unicornio en la selva de Amazonas, son el unicornio de las Amazonas, voy mirando en el contexto, él mismo se ha metido en este jardín del unicornio, entonces sigue escribiendo de una manera muy fluida, muy bien, ¿vale? Pero me está diciendo una cosa extremadamente falsa. Y esto es así, o sea, así funciona, es un aparato de escribir, no un aparato de saber. Vale, y ahora sí que vamos a ver qué es el ChatGPT y por extensión qué son los otros modelos tipo ChatGPT, ¿vale? Pues básicamente es un chatbot. ¿Y qué es un chatbot? Pues es un sistema conversacional que te contesta. Y está construido sobre un LLM base, que en este caso en principio era GPT-3, luego GPT-4 y ahora siempre hablan de GPT-5, pero que yo sepa no ha salido todavía. Entonces, a ver si vamos a través... Bueno, esto es la receta que los OpenAI dio cuando publicó ChatGPT, ¿vale? Primero tenemos, y esto ya lo hemos visto, un corpus muy grande que se entrena de esa manera que os he explicado y tenemos lo que se conoce como un modelo de lenguaje preentrenado o un LLM. Este sabe lenguaje, ¿no? Tiene como una representación general de lo que es el lenguaje y lo demuestra continuando cualquier cosa que tú le digas. Pero queremos más, queremos otra cosa. Vale. Y entonces ahí viene la fase de la instrucción. Es como llevarlo al colegio, ¿no? Entonces hay que adaptarla a una tarea y la tarea en cuestión es responder preguntas. Para esto necesitamos un conjunto de datos mucho más pequeño, pero mucho más costoso, porque lo tienen que crear humanos. O sea, OpenAI utilizó una cantidad de gente en pasar del GPT-3 a ChatGPT impresionante. Mucha de ella estaba en Kenia, también se habló en su momento, cobrando poco, pero es que era mucha gente, ¿vale? O sea, aquí tenemos esta base de datos de preguntas y respuestas que luego la utilizamos para adaptar, o como se dice en inglés, fine-tune el modelo, el LLM, a la tarea de responder. Y eso, lo que acabamos teniendo, es un LLM instruido. Ahora falta alinearlo a las expectativas que va a tener un humano con sus respuestas, ¿vale? Entonces, el procedimiento es el siguiente. Tenemos el modelo que ya sabe responder, pero que a veces responde una cosa, a veces responde otra, y entonces le vamos dando posibilidades de respuesta. O sea, le lanzamos una pregunta y tenemos 5 o 10 respuestas distintas. Volvemos a llamar a los humanos y les pedimos, por favor, ordena por tu preferencia, este conjunto de respuestas. Entonces, vamos marcando cada conjunto de respuestas, los vamos ordenando y con eso acabamos teniendo otro conjunto de datos anotado que consiste en una pregunta, muchas respuestas ordenadas por preferencia. Con estos datos volvemos a entrenar otro modelo, que sería el modelo de recompensas, ¿vale? Cuando tenemos unos datos anotados siempre podemos entrenar un modelo que reproduzca esos ejemplos y eso se llama modelo de recompensas. Y cuando ya tenemos un modelo de recompensas, ya podemos echarle ahí a quemar GPUs como locos para iterativamente mejorar las respuestas de nuestro LLM instruido y a eso ya le llamaríamos un LLM alineado o un ChatGPT, que es cuando ya lo tuvieron, lo lanzaron en noviembre de 2022, a ver qué pasa. Y bueno, y eso es lo que pasó. Ahora mismo hay bastantes más modelos, aparte de ChatGPT. Tenemos en Estados Unidos los más potentes, ¿no? Gemini de Google, está Llama de Meta, está ahora Grok de Elon Musk, está Claude de Anthropic. En China está DeepSeek, está Qwen, incluso los Emiratos sacaron este modelo Falcon, que al hacerlo también abierto mucha gente lo ha utilizado para hacer investigación. Y luego en Europa, la respuesta de Europa, primero fue financiar, abrir el capital para esta empresa Mistral, que sacó su Mistral AI,
que hizo, o sea, casi la primera vez que una empresa de estas características busca capital en Europa y fue bastante exitoso, es decir, enseguida encontró dinero, cosa que hasta ahora había sido muy raro. Y luego el Open Euro LLM, que esto ya está financiado completamente por la parte pública europea, digamos, que es un proyecto ambicioso de crear un modelo europeo abierto. Y por parte española ahora tenemos ALIA. Porque ¿cuál ha sido la respuesta europea a todo esto? Tecnológicamente, Europa no está a la altura ni de Estados Unidos ni de China, más bien va rezagada tecnológicamente, pero sí que, igual que en la ciencia abierta se mostró con iniciativa y pionera, pues aquí también ha marcado su propio camino, que está centrado primero en el multilingüismo, porque los primeros modelos de OpenAI evidentemente estaban pensados solo para el inglés. La transparencia de todo el proceso y la regulación. En el tema de la regulación, muy importante, la EU AI Act, de la cual se ha hablado mucho en los últimos 2 años o así, y que yo creo que está a punto de entrar en vigor, creo. Y luego la soberanía, la importancia de poder decir no dependemos de corporaciones americanas, ¿no? Esta EU AI Act, que de hecho ya se puede consultar, pero que todavía no está. Y de hecho creo que se ha pedido un aplazamiento porque hay gente que considera que puede ser un freno al desarrollo tecnológico de Europa, y de hecho creo que Meta ya ha dicho que no le cuadra. No sé, ya veremos cómo acaba esto de la EU AI Act, pero básicamente lo que hace es que clasifica los sistemas de IA según su nivel de riesgo. El mínimo sería el de aquí abajo. El limitado, que en este limitado es donde están nuestros sistemas chatbots, digamos. Luego están los de alto riesgo y los inaceptables. Entonces, en España, ya hace unos cuantos años que se han puesto en marcha proyectos nacionales y regionales. De hecho, empezaron los regionales, a nivel catalán está AINA, a nivel gallego NOS y a nivel vasco Gaitu. Luego vino Ilenia, que es a nivel nacional, que aprovechó estas sinergias con estos previos y dándoles un alcance más nacional. Y sobre esto, ALIA, que es más reciente. Y la idea es, como vais a ver, desarrollar modelos y recursos que sirvan para el español y las lenguas cooficiales. Vale, el objetivo es considerar la inteligencia artificial al mismo nivel que las carreteras o las vías de tren, ¿no? Una infraestructura pública. Aquí en este mapa veis los distintos grupos, casi coincide con el de Claria, solo que no está Madrid, pero bueno, está Madrid porque está la Secretaría de Estado, está ahí, o sea que no os preocupéis. Entonces, estas infraestructuras públicas consisten en estos 4 pilares, ¿no? La supercomputación, los datos, los modelos y, sobre todo, también el marco de evaluación. Entonces, ALIA, quizá ahora empezaréis a oír hablar más de ella, pues es este nuevo proyecto, de hecho hace poco que se ha firmado. Lo que pasa es que como construye por encima de lo que ya era Ilenia y lo que eran los otros proyectos, pues ya puede decir que ya tiene un modelo que se llama ALIA, y es así. El BSC ha entrenado desde cero, o sea, porque ¿qué pasa con estos modelos? Que como veis gastan mucha computación, son muy caros, no cualquiera puede entrenar un modelo desde cero, lo puede hacer una corporación como Google, como OpenAI. El BSC ha entrenado un modelo desde cero, ahora veremos sobre qué datos y tal, y lo ha hecho de diferentes
tamaños de parámetros, ¿vale? Entonces, el tamaño mayor es el de 40 billones de parámetros, es el que se llama ALIA. Pero los datos de entrenamiento coinciden con los anteriores, que son los que estaban ligados a los proyectos previos, y esa familia se llama Salamandra. Bueno, vamos a mirar un poco los datos. Los modelos que generan las grandes corporaciones americanas, sobre todo, se preocupan del inglés, ¿vale? Y si los otros idiomas están ahí, un poco es por casualidad. Si veis el primer gráfico, es el entrenamiento de GPT-3, contenía, si hacías el análisis, 90 lenguas, pero un poco por casualidad, porque el 92,7% era inglés y lo otro pues porque estaba ahí, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de tan poquitos datos, pues resulta que el GPT-3 es capaz de generar. Por ejemplo, yo tengo un artículo porque me quedé muy sorprendida. Yo antes de que el mundo se sorprendiera con ChatGPT, en 2020 ya me quedé alucinada con el GPT-3, porque lo probé para el catalán y funcionaba perfectamente, pero perfectamente. O sea, de repente, el catalán, que era una lengua que tenía algunos recursos, pero no muchos, y que, bueno, ibas ahí haciendo, de repente tenías un modelo que habían sacado en esta empresa americana que era buenísimo. De hecho, hicimos un artículo comparándolo para diferentes tareas, una de resumen, una un poco el test de Turing, ¿no? El test de Turing es que un humano ha de decidir si una máquina, si un output corresponde a una máquina o a un humano. Pues cogimos anotadores para las salidas de GPT-3 en inglés, en catalán, y el test de Turing era equivalente en los dos. O sea, nosotros le habíamos dado salidas de humanos y salidas de la máquina, de GPT-3, y tenían que decidir qué era, y era increíble. O sea, los resultados eran increíbles. Y bueno, entonces ya cuando se ve ChatGPT, ya la verdad que no me extrañaba de nada, porque esto ya me dejó muy alucinada. Y fijaos, y que el catalán tenía un 0,4 en el GPT-3, o sea, nada. ¿Cuál es la magia? La magia, ¿no?, de lo que en inglés llaman transfer learning o transferencia de aprendizaje. Lo que aprende para una lengua le sirve para las otras. Esas cosas pasan ahí dentro de esa red neuronal. En todo caso, los nuevos modelos que en Europa, por ejemplo, iban saliendo, se intentaba compensar la proporción de lenguas, ¿no? Construir un modelo de entrenamiento para un gran modelo de lenguaje tiene retos. Si es multilingüe, es el posible desequilibrio entre estas lenguas y en cualquier caso siempre hay que tener en cuenta la trazabilidad, la calidad de los datos, los posibles problemas de licencia, los sesgos que pueda tener, la variedad en las opciones de composición. Abajo tenéis Ilenia, el conjunto de Ilenia, pero ahora veréis un esquema que se ve mejor. Y, los modelos de Ilenia son los Salamandra, que, como os digo, son los hermanitos de ALIA, solo que más pequeños, y este es el conjunto de datos en términos de qué lenguas son. Están agrupados por familias. Es europeo, bueno, o sea, es europeo. Las lenguas que se han incluido son europeas, son 35 lenguas en total, y también código. Bueno, ahora es muy famoso el hecho de que estos modelos programan mejor que los informáticos. También, igual que con las lenguas estas que entraron por casualidad en el conjunto inicial, entró por casualidad en el conjunto inicial un montón de código. Pues hay muchos foros de programadores, muchas cosas, y bueno, en los GitHubs, lo que fuera, entró ahí código a saco. Y entonces se empezaron a dar cuenta de que además estos modelos, como lo que saben hacer también es continuar una cosa, pues también continuaban código. O sea, ¿qué diferencia hay, no? Y por lo visto nosotros también teníamos código porque por lo visto, dicen los expertos, ayuda. Son recetas un poco aproximadas, pero bueno, ahí está. En total es una cantidad bastante ingente, son 2,4 billones de tokens. Un token puede coincidir con palabra o puede ser un poco inferior a palabra, ¿vale? Es una segmentación que a veces es inferior a la palabra. La mayor parte de estos datos venía del Colossal Oscar. Ahora os voy a enseñar un poco qué es esto del Colossal Oscar. Básicamente es Internet.
FineWeb también se añadió en distintas etapas, también es Internet. Y para dar más peso a las lenguas españolas se sobremuestrearon, o sea, se pusieron 2 veces. Cada conjunto de datos, pues en castellano, en catalán, en gallego, en euskera, se puso 2 veces. Cuando digo que viene de Internet, viene de Common Crawl, ¿vale? Common Crawl, a ver, esto lo tengo aquí. Los modelos estos que os decía, dice, los datos web representan alrededor del 85% y esencialmente usamos datos de Common Crawl, nosotros y todos los que hacen modelos, o alguno de sus derivados, ahora veremos todos los derivados. ¿Qué es Common Crawl? Pues Common Crawl es una organización sin afán de lucro que se dedica a bajarse una copia de Internet, normalmente cada año, y a proporcionarla a investigadores, empresas o individuos. En realidad es una muestra, porque no se archivan sitios web completos, sino un subconjunto seleccionado aleatoriamente. Y, de hecho, hay una manera en que un editor de páginas web puede evitar que su web sea recogida sí. Me sale el verbo en inglés, harvested, ¿no? O sea, rastreada por el robot, y es que le pones, lo excluyes. Hay un fichero que se llama robots.txt y si tú dices yo no quiero que mi web la recojan, pues no se recoge. No lo recoge Common Crawl, a lo mejor otros sí que lo recogen, estos que no miran el fichero. Pero en todo caso, si utilizas Common Crawl o algún derivado, ya sabes que se ha atenido a esa restricción. Y eso es bastante importante, porque ahora mismo el gran problema es la legitimidad de los datos. O sea que, por lo menos eso, si te basas en Common Crawl, lo sabes. En todo caso, la cantidad de español en el Common Crawl es de un 4,5%, o sea, pequeña. Y estos son los distintos corpus que se usan normalmente para entrenar. The Pile es un conjunto que creó una empresa, no sé si es una empresa o una fundación que se llama Eleuther AI, que es más o menos independiente y que también tiene como objetivo la inteligencia artificial abierta, y que está pensado este conjunto de Pile para entrenar modelos de lenguaje grandes. No es el conjunto más grande de todos, justamente, pero es el de mejor calidad, 800.000 millones de tokens. ¿Cuál es el problema? Es que este sí que está en inglés. Por lo tanto, The Pile es una muy buena iniciativa para el inglés, estaría bien poderlo hacer para las otras lenguas. Los otros conjuntos sí que están basados todos en Common Crawl, diría. El primero es el Colossal Clean Crawled Corpus, que también sobre todo está basado en inglés. Es como una versión más limpia de Common Crawl. La financiaron Google y Meta por sus propios intereses, claro. Pero la puede usar cualquiera. Y luego está la iniciativa Oscar, que es europea, diría. Esto no sé si lo tengo aquí. Bueno. Bueno, sí, he puesto ahí el dibujito. Es el logotipo de Oscar, pero ahora no me acuerdo quién está detrás. En todo caso, aquí sí que filtran por idioma para tener más claro la proporción de lenguas que tú quieres incorporar, ¿vale? Y también es de licencia abierta o de dominio público. Y por último, el otro es más curado, está más limpio. Y esta iniciativa es de Hugging Face, que esto es una empresa bastante relevante para nosotros en este momento, porque es como una plataforma que pone en conexión a los desarrolladores de todo el mundo que trabajan en estos temas, donde tú puedes poner tus datos, tú puedes poner tus códigos, puedes incluso ejecutarlos. Es una plataforma que está ligada a una empresa, que ojalá fuera una plataforma pública, no lo es. Pero de momento, y es una empresa curiosa, porque es una empresa americana, pero está fundada por franceses. Es una empresa un poco rara. Bueno, y esos son pues los corpus principales que se utilizan. Y ¿tengo que ir más rápido? No, tenemos que ir terminando. A las 12 es la siguiente ponencia, creo que son menos 10. Y no os he dejado tiempo. No pasa nada por el debate, que lo podemos dar al final.
Qué horror. Bueno, voy a pasar esto. Bueno, esto muy rápido. Los modelos actuales ordenados por más libres a menos libres. Fijaos quién está abajo, todas estas cruces rojas, pues ChatGPT, Gemini de Google, Claude de Anthropic, y quién está arriba, pues Alia y OpenEuroLLM. ¿Vale? Esto ya no hace falta que entremos en detalle, os lo creéis, es así. ¿Vale? Bueno, ya por último, muy rápido, voy a hablar, como os decía, los LLM son buenísimos en todas las lenguas, incluso las más pequeñas, pero no dejan de tener un sesgo cultural, que es más sutil que la parte lingüística. Dices, qué bien funciona en catalán. Sí, pero no tienen idea de la cultura catalana. Aquí hicieron un artículo bastante interesante porque utilizaron encuestas sociológicas existentes y se las pasaron a los modelos, ¿vale? Y descubrieron un sesgo grandísimo hacia la cultura americana, ¿vale? Y también se dieron cuenta de que el idioma con el que interactuaban también determinaba. O sea, si tú querías que el modelo se alineara más a la cultura egipcia, que es la otra que se evaluó aquí, si la interacción era en árabe, alineaba un poco más. Pero a pesar de todo, alineaba mucho más con la americana, incluso en árabe. Vale, en resumen. Y luego está el tema de las alucinaciones, ¿vale? Yo quería aquí mencionar, dejo la parte aquella, pero en la parte de la derecha, esto es una anécdota que salió en el chat de WhatsApp de Claria.es, un colega nuestro que se llama Daniel, que es del CSIC, dice, mirad, le he preguntado al ChatGPT y a Grok, ¿qué cervantista español? Se hizo un seudónimo con las letras de la palabra embustes. Y se encontró que ChatGPT le decía con mucha seguridad que el tal cervantista era Luis Astrana Marín y que el seudónimo era tal y cual y no sé qué, no sé cuántos. Luego Grok le dijo, pues es Astrana Marín, el seudónimo es otro. Y luego el mismo Daniel nos dice, el problema, claro, es que Astrana Marín jamás usó ese seudónimo ni nada parecido. Grok y ChatGPT se han inventado la mismísima trola. La única respuesta correcta es Bonilla y San Martín, que es menos conocido, pero que sí que tenía un seudónimo. Entonces aquí la gracia es que los dos modelos cometen el mismo error, se inventan la misma trola. Y eso a mí me hace pensar en una cosa, y es que todo ese equipo humano que sirvió para alinear, instruir al ChatGPT, ahora no se están usando. Los modelos que salen ahora se están instruyendo y alineando con lo que ChatGPT está generando. Por lo tanto, aquí se está creando una bola. Este paper también me hizo bastante gracia, y es que ahora mismo mucha gente utiliza ChatGPT y similares para resumir un artículo, un PDF que no tienes tiempo de leer, ¿vale? Bueno, pues cuidado. Está demostrado que los modelos generalizan te están diciendo cosas que no están en ese artículo, ¿vale? Y eso es bastante peligroso, porque estás construyendo sobre cosas que son inciertas. Y eso en todos los campos, no solo en la medicina. Ahora imagínate, pues eso. Bueno, la verdad es que representa un riesgo significativo, yo creo. Y ahora quiero ir muy rápido. Pues, ¿qué está pasando? Y este gráfico, lo enseñé en la conferencia de Clarín, en un futuro muy próximo habrá más datos generados por IA que por humanos, ¿vale? O sea, los datos no contaminados los tendrás que ir a buscar a los de antes de 2022. ¿Y cuál es el problema de estos datos generados por máquinas? Por una parte formal es que el lenguaje perderá matices, porque estarán formalmente aprendiendo de lo mismo que ellos expulsan, ¿no? O sea, realmente las construcciones empezaremos a ver siempre el mismo tipo de maneras de organizar un texto también. Y por otro lado, como veíamos con lo del cervantista, es que se propagarán las falsedades. Bueno, y aquí unas cuantas reflexiones, porque ahora está muy de moda el preguntarse si las humanidades van a sobrevivir. Hay opciones optimistas que consideran que las humanidades se van a librar de la acumulación de datos y podrán profundizar de verdad en lo que significa ser humano. Y luego hay este artículo que también es muy interesante porque los 8 autores, cada uno
emite una provocación. No las voy a leer, pero si hay luego tiempo de hacer un debate, quizá durante la mesa redonda, voy a recuperar esto, ¿vale? Y aquí también otro en que se explica que las humanidades justamente tienen la responsabilidad y la oportunidad de poner orden al caos. Y un poco esta era la idea. Y aquí abríamos el debate, las preguntas un poco van en este sentido, ¿no? Y esto lo podemos también dejar para la mesa redonda y ya está. Y lo siento muchísimo.